te bendiga a través de esta transmisión. Es un gran tiempo para reconocerle a Él en todas las cosas. En esta tu iglesia y tu casa, Cristo Rey de Gloria, te bendecimos y te invitamos a gozarnos en su espíritu, en unidad y a una sola voz, porque Él busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Así es que en esta hora vamos a cantarle con todo nuestro corazón. Amén. En vino cambió, los ojos del ciego abrió, nadie como tú, no lo hay. Brillas en la oscuridad, de lo vil nos levantas, nadie como tú. Mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Te exaltamos, Padre. Brillas en la oscuridad, de lo vil nos levantas, nadie como tú, no lo hay. Oh, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios. Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Vamos con tus palmas, exaltémosle. Es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar?
Aleluya, Señor. Gracias porque nos has dado la victoria, Padre. No importa la situación que estés pasando, no importa. Él te ha dado la victoria, solo tienes que confiar en Él. Solo tienes que adorarle y levantarle tus manos y decirle: Señor, mi confianza está en ti, Padre. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Que pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Y sé cómo terminará. Y yo sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Tenemos la victoria, Señor. Confiamos en ti, Padre. Todo lo que viene del transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, transformas para bien. Vamos, puedes declararlo. Hey. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla
el único Dios verdadero. Eres un Dios bueno. Dile, qué bueno eres, Dios, qué bueno eres. Tu amor es real. Oh, levanta tus dos manos y dile, tu santidad es única. Oh, eres justo y soberano en todo tiempo. Tu misericordia son nuevas cada mañana. Tu voluntad es agradable y perfecta. ¿Cuántos se gozan? Dile, tu presencia es inigual y se manifiesta en este lugar y en cada hogar que nos está viendo a través de esta transmisión. Aleluya, aleluya. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, amén. Abre tus labios y dile, oh bendito Salvador, te adoramos a ti con todo el corazón. Oh, dile gracias, gracias Señor, porque tú estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Algo está sucediendo. Así eres tú, bendito. Así eres tú. Te bendecimos, Señor. Así eres tú. Así eres tú. Amén. Así eres tú. Así eres tú. Aleluya, aleluya. Así eres tú, Señor. Así eres tú, Padre. Así es mi amado. Así es mi Señor. Y hoy yo te invito a que declares la grandeza de tu Dios. A que con tu alabanza le declares al mundo cuán grande es tu Dios. A que con tu boca le digas al mundo: así es mi Dios, es poderoso. Mi Dios que va conmigo como poderoso gigante, que va delante de mí, que guarda mi vida, que pelea por mí, que me da la victoria. Así es nuestro Dios, un Dios vivo al cual adoramos. Mi Dios es Dios poderoso y reina en autoridad con gloria, poder y amor. Mi Dios asombroso es. Mi Dios es Dios poderoso y reina en autoridad con gloria, poder y amor. Mi Dios asombroso es. Mi Dios es Dios poderoso y reina en autoridad con gloria, poder y amor. Mi Dios asombroso es. Vamos, puedes declarar: mi Dios es Dios poderoso y reina en autoridad con gloria, poder y amor. Mi Dios asombroso es. Mi Dios es Dios poderoso y reina en autoridad con gloria, poder y amor. Mi Dios asombroso es. Mi Dios es Dios poderoso y reina en autoridad con gloria, poder y amor. Mi Dios asombroso es. Mi Dios es Dios poderoso y
hoy te pongas de pie y declares con tu voz, no solamente como un servicio más, no solamente como un día más, que te pares con autoridad y ante tu casa declares: mi Dios es poderoso, mi Dios es poderoso, así es mi Dios. Él es más grande que cualquier enfermedad, Él es más grande que cualquier situación. No importa nada, Él está contigo en este momento, pero tienes que creer que Él ya venció, que Él ya puso todo debajo de nuestros pies. Solo tienes que tomar la autoridad del Padre y declarar que mi Dios es más grande. Mi Dios es Dios poderoso y rey, en autoridad con gloria, poder y amor. Mi Dios asombroso es. Mi Dios es Dios poderoso y rey, en autoridad con gloria, poder y amor. Mi Dios asombroso es. Mi Dios es Dios poderoso y rey, en autoridad con gloria, poder y amor. Así es, vamos, decláralo, decláralo. Mi Dios es Dios poderoso y rey, en autoridad con gloria, poder y amor. Mi Dios asombroso es. Mi Dios es Dios poderoso y rey, en autoridad con gloria, poder y amor. Mi Dios asombroso es. Mi Dios es Dios poderoso y rey, en autoridad con gloria, poder y amor. Dios asombroso es. Mi Dios es Dios poderoso y rey, en autoridad con gloria, poder y amor. Mi Dios asombroso es. Mi Dios es Dios poderoso y rey, en autoridad con gloria, poder y amor. Mi Dios asombroso es. Mi Dios es Dios poderoso y rey, en autoridad con gloria, poder y amor. Mi Dios asombroso es. Tenemos un Dios poderoso, asombroso, y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque en estas épocas en el cual el hombre en su estado natural se desanima, se bajan las fuerzas, nosotros debemos de recordar que tenemos un Dios asombroso, un Dios poderoso, un Dios que ve y vuelve a darnos vida y vuelve a reforzar la vida y la gloria en nuestro corazón. Esa vida nueva, esa vida Zoe, esa vida que viene del cielo, y viene y nos inyecta y nos trae en forma poderosa. Seguimos alabando, seguimos alabando. Mi Dios es Dios poderoso, es Dios poderoso en autoridad, y reina en autoridad. Con gloria, poder y amor. Mi Dios poderoso y asombroso es. Mi Dios Amén. es Dios poderoso. Dele gloria a Dios ahí en su casa. En autoridad, No se desanime. a poder y Tengamos la fuerza de Dios. asombroso. Tengamos la vida de Dios. Tengamos el poder de Dios. Dios es poderoso, eterno para siempre. Él nos da su vida. Mi Dios asombroso es. Mi Dios es Dios poderoso y rey, en autoridad con gloria, poder y amor. Mi Dios asombroso es. Amén. Mi Dios asombroso, mi Dios poderoso es. Qué hermoso es estar aquí reunido con todos ustedes allá en sus casas, porque estamos aún en contingencia, estamos aún, hermanos, en plena epidemia, en una fase que Dios ha permitido. No hay que preguntarnos el por qué,
sino hay que decir en nuestro corazón el para qué. Hay que saber, Dios tiene un propósito en todas las cosas y todos sus propósitos son para bien en los que aman a Dios. Y nosotros ciertamente amamos a Dios. Y todas las cosas son para bendición, son para crecimiento, son para que nosotros seamos en Cristo, siempre vivamos en su propósito y volteemos así, volteemos los ojos hacia arriba y le digamos al Señor: Señor, como dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Bueno, estamos en este miércoles 28 en el culto de adoración y vamos a hablar sobre un tema muy hermoso que me ha apasionado mucho en las últimas semanas y que hemos predicado mucho. Es sobre el sacerdocio. Hoy vamos a hablar sobre la restauración del sacerdocio. Le voy a pedir que se pongan de pie, que se sienten, disculpen al revés, que tomen asiento. Ya vamos a empezar recordando lo que dice Primera de Pedro 2:5. Es una invitación a que todos, cada uno de nosotros ejerzamos el sacerdocio. Nosotros vemos en Primera de Pedro 2:5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este es Pedro. Pedro es, él se llamaba Simón y nuestro Señor Jesucristo le dijo: tú eres Pedro, tú eres piedra. Y nosotros, Pedro nos dice a nosotros que también nosotros somos piedras. Dice: vosotros como piedras, pero piedras no muertas, sino piedras vivas, sed edificados. Y aquí vemos 4 puntos. Número 1, ser edificados como casa espiritual. Nosotros somos una casita donde habita el Espíritu Santo. Nosotros somos una casa donde en nuestro corazón reina Cristo. Nosotros somos una casa que se tiene que edificar. Nuestra vida está en edificación, está en proceso de construcción. Pero también somos en esa casa, la casa de Dios. Tiene que haber un sacerdote y ese sacerdote también se tiene que hacer, se tiene que edificar. Entonces dice: como casa espiritual y como sacerdocio santo. Entonces nosotros somos el templo, pero también somos el sacerdote. Y para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Nosotros somos el sacrificio también. Nuestra vida es el sacrificio. Para que nosotros estemos en el propósito de Dios, nosotros tenemos que tomar la cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz es el aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. La cruz es recibir de Dios el propósito y la herencia. La cruz interior es lo que nos hace que nosotros vivamos en consagración y que aceptemos la vida santa y la vida limpia que Él tiene para nosotros. Ese es el sacrificio espiritual. El sacrificio espiritual es que, como dice Romanos 8:28, es que la gente vea a Cristo en nosotros y que Cristo sea formado y edificado en nosotros. Como una función, como algo que debe de crecer, como algo que debe de desarrollarse. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es algo que se tiene que formar dentro de nosotros, es algo que se tiene que edificar como casa espiritual, como sacerdotes y como sacrificio. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros vivamos en el destino, en el propósito, en la herencia, para la cual nosotros venimos,
para hacer sacrificios espirituales, para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cada uno de nosotros tiene un propósito en esta tierra, y nosotros en ese propósito somos el sacrificio vivo, ¿verdad? Porque en un sacrificio siempre hay muerte, pero la muerte que se refiere aquí es la muerte a nuestra vida natural, pero hay una resurrección hacia la vida de Dios. Y en ese objetivo de la resurrección hacia la vida de Dios estamos todos y dispuestos en el sacerdocio santo que somos llamados, porque la voluntad de Dios siempre ha sido que ser un Dios de un pueblo de sacerdotes y de reyes. Principalmente nosotros debemos de enfocarnos a ser sacerdotes. El sacerdote es de lo que vamos a hablar. Hay un pasaje extraordinario, precioso, que está en Zacarías 3, del 1 al 7. Y en esto va a estar basada la palabra del día de hoy. Está hablando de, antes de empezar la lectura de Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 7, se habla sobre el sacerdote Josué, y no hay que confundirlo con el otro Josué, con Josué el hijo de Nun, con Josué el que siguió el que continuó la obra de Moisés. Ese es el primer Josué. Aquí está hablando de otro Josué, porque en los personajes de la Biblia muchos comparten el mismo nombre, ¿verdad? Hay muchos Jacobs, hay Jacob en el Antiguo Testamento y hay Jacob en el Nuevo Testamento. Y este es un Josué que era sacerdote, pero este Josué era un sacerdote especial. ¿Por qué? Porque este es de la época de Nehemías, de Esdras, es la época en que el pueblo de Dios no estaba en Jerusalén. Habían sido llevados al cautiverio, habían sido llevados a la diáspora. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, los tomó a todo el pueblo de Judá y se lo llevó a Babilonia. Entonces fueron despojados de su tierra y estuvieron en ese periodo como 70 años fuera de su tierra, hasta que el rey Ciro y el rey Darío permitieron que regresara el pueblo de Israel. Y cuando regresó el pueblo de Israel otra vez a Jerusalén, a Judea, entonces encontraron un ambiente totalmente terrible, porque todo estaba destruido. Las murallas, no había piedra sobre piedra. El templo no existía, había sido quemado. Aquel templo esplendoroso que Salomón había construido, un templo impresionante, hermoso, había quedado totalmente destruido. Entonces ellos regresaron a reconstruir el templo. Y en la época más o menos del año 500 antes de Cristo, ellos regresaron, y gracias al apoyo que tuvieron del rey Darío, del rey Ciro, ellos pudieron reconstruir el templo. Pero se reconstruyó el templo y no había sacerdote para el templo. Y esta es la historia que habla en Zacarías 3 del 1 al 7, porque el sacerdote que estaba destinado para ejercer la función sacerdotal, la función del sumo sacerdote en aquel tiempo, el jefe de todos los levitas, era el sacerdote Josué, así se llamaba, Josué. Y tenía un problema. Josué se había perdido sus facultades sacerdotales, no había hecho su función sacerdotal, entonces se había contaminado. Entonces estaba contaminado con las costumbres de Babilonia, con las mujeres de Babilonia, se había corrompido, ¿verdad? Porque su mamá lo había escondido de niño, porque su abuelo había sido muerto. Ahorita vamos a ver la historia. Pero a Josué Dios lo mandó a restaurar su función sacerdotal.
Esta es la historia de todos nosotros. La historia de Josué es la historia de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros nacimos con un propósito y un destino y una herencia. Así como Josué había nacido con la herencia, con el linaje, un linaje divino, el que él había sido escogido para ser el descendiente de la línea del linaje levita arónico, para ser sumo sacerdote, y lo había perdido, no por él, no por su voluntad, sino por la guerra, por la diáspora, por el cautiverio que habían sufrido sus gentes. Y bajo ese cautiverio él se contaminó. Así pasa, nosotros tenemos un linaje, tenemos una herencia, tenemos un propósito. Y a veces en ese linaje, en ese propósito, en ese destino, las circunstancias y a veces culpa de nosotros y a veces culpa de las circunstancias y a veces todo junto. Satanás hace que los planes y los propósitos de Dios quiere alterarlos. Y por medio de sus artimañas, nosotros tenemos un propósito y un destino en Dios. Pero se ve contaminado y se ve corrompido por eso. Entonces aquí viene cuando Dios puso los ojos en ti, cuando Dios puso un propósito en ti, cuando tú tienes sobre tus lomos un linaje, cuando sobre ti hay una herencia divina, un propósito, una selección de Dios hacia ti, tu vida hacia ti, Dios pone todos los medios para que tu sacerdocio sea restaurado y que tú vuelvas otra vez al propósito, al destino y a la herencia de Dios. Eso es la historia de Josué. Y vamos a leer en Zacarías 3, hay un pasaje precioso de una revelación que tuvo Zacarías acerca de lo que estaba viviendo Josué, porque Josué estaba viviendo una tormenta en su corazón. Entonces vio como en la corte celestial, como donde se juzgan todas las cosas, donde está Dios, donde está Jesús, donde están los ángeles, en una corte celestial, pero también está el acusador, Satanás. Entonces vamos a ver un episodio de un juzgado celestial, de una corte celestial. Entonces dice, en esto hay una revelación y donde se tiene como acusado a Josué, el que Dios tenía seleccionado para ser sumo sacerdote, y estaba ahí el diablo diciendo: ese no merece el propósito y el destino que tú tienes para él, no lo merece. ¿Por qué? Porque está totalmente corrompido. Quizás así nos señala el Satanás. Acá dice en el libro de Apocalipsis que día y noche está acusándonos delante de Dios, pero día y noche tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el libro de Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 7, para que podamos entonces sí meternos un clavado en la palabra y saborear estos versículos, que son 7 versículos que son extraordinarios, sobre la restauración del sacerdocio, porque lo que le pasó a Josué es un ejemplo para nosotros, porque Dios quiere, todos nosotros somos un pueblo de reyes y de sacerdotes, y la restauración del sacerdocio en nuestras vidas es muy importante, porque en eso sí es el fundamento para que nosotros podamos vivir la herencia y el destino de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver, dice: me mostró al sumo sacerdote Josué. Zacarías tiene una revelación de lo que era el juzgado, el tribunal, se puede decir así, el tribunal celestial, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Diga, ¿quién es el ángel de Jehová? Ángel es el enviado de Dios, que fue enviado a defendernos.
era el abogado de Josué. ¿Quién era el abogado de Josué? Diga Jesucristo. En una revelación del Antiguo Testamento todavía no tenía nombre, no se conocía como Jesús, sino era el enviado de Dios. Dice, y donde está el propósito y donde está el destino de Dios, siempre está alguien que se oponga. Y Satanás, Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Para señalarlo, con su índice bien paradito, diciendo, ese nombre, me burlo y me carcajeo, ese de sacerdote tuyo, tú lo vas a ese que está más sucio y más cochino y más, ese no se merece lo que tú le quieres dar. Y Satanás estaba en su mano derecha para acusarlo. Entonces dijo Jehová a Satanás, que Jehová te reprenda. Oh Satanás, que Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿Cuántas veces lo reprendió? 2 veces. Por si no quedó claro una vez, una segunda vez. Que Jehová te reprenda. No es este un tizón, no es este un carboncito, un pequeño fuego que arrebatamos del fuego de Babilonia, que lo sacamos, que lo rescatamos. Está consumiendo todo el fuego de la contaminación a Babilonia y lo sacamos así, lo arrancamos del fuego. No es este un tizón arrebatado del incendio. Y Josué estaba vestido con vestiduras viles y estaba delante del ángel, delante de Cristo. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, porque esto es lo que hace Jesús. Siempre ha hecho Jesús esto. Desde antes de que viniera a la tierra también lo hacía. Quítenle esas vestiduras viles. Quitarle las vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que te he quitado tu pecado. Y te he hecho vestir con ropa de gala. ¿Qué es la ropa de gala? La ropa del sacerdote. Es de lino limpio, fino y resplandeciente. Después le dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. La mitra era un turbante que tenían los sacerdotes en la cabeza, como una corona. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropa. Porque cuando Dios te da ropa nueva, también te da mente nueva. Eso es importante. Y el ángel de Jehová estaba de pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, lo regañó. Hermanos, cuando Jesús nos regaña, qué bonito. Es porque nos quiere. Cuando Jesús nos jala las orejas, qué lindo es, porque tiene sus ojos puestos en nosotros. Si Jehová te regaña, eres digno. Si Jehová tiende y te amonesta, es que eres digno, es que eres su hijo, es que no eres cualquiera, porque cualquiera ni siquiera considera a Dios para hablarle. Hasta un regaño de Dios cae como algo grato delante de nuestros corazones. Se lo agradecemos. Te lo agradezco, Dios. Hasta tus amonestaciones te agradecemos, porque has puesto tus ojos en nosotros y tu mirada linda nos transforma. Y le dijo, así dice Jehová, y amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos. Y le dijo, si anduvieres en mis caminos, ya tienes tu mitra, ya tienes tu ropa limpia, ya te puse como sacerdote. Si anduvieres en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás junto conmigo. También tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí, yo te daré tu lugar. ¿Quién eran todos estos? Estaba lleno de ángeles. No, ángeles, ni siquiera seres humanos. Y entre todos estos que están aquí,
ángeles te daré un lugar. Tendremos un lugar, hermanos, si hacemos esto, entre los ángeles de Dios, entre los enviados del Señor. La voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros seamos sacerdotes. La voluntad de Dios está en Éxodo 19 del 5 al 6. Si nosotros vemos cuando Dios habló con Moisés, fue muy sincero y le dijo el deseo que él tenía para su pueblo. Dijo: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes y de gente santa. Y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que le dirás a los hijos de Dios? A los hijos del pueblo de Dios le dirás una cosa: que vosotros sois un pueblo de sacerdotes. Es mi deseo que se forméis y que construyamos un sacerdocio para nuestras vidas. Si nosotros decimos cuál es el propósito para nuestras vidas, si no lo sabemos, el propósito de Dios en nuestras vidas es que seamos sacerdotes de Dios. Y así, en ese desarrollo, en ese proceso de ser sacerdotes, nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Porque Cristo en Hebreos 8, 9 y 10 menciona y dice que es el sumo sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote en el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, y Él quiere que nosotros seamos aquí en la tierra sacerdotes del Dios Altísimo. La función sacerdotal y es que todos intercedamos ante Dios por los hombres. Esa es la función sacerdotal. Hay un llamado para todos los hijos de Dios para ser sacerdotes. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y aquí les digo a todos los que me están oyendo: vosotros sois escogidos para ser real sacerdocio. Dios nos escogió, porque hay una cosa muy importante que debemos de saber. El sacerdote no se declara a sí mismo sacerdote. Yo no puedo llegar y decir yo soy sacerdote, no. No, es una elección divina. Y si Dios puso los ojos en ti y te escogió para ser sacerdote, entonces ya no tienes opción. Tarde que temprano vas a ser sacerdote. Así me pasó a mí. Tarde que temprano Dios, por elección divina, por propósito divino, estamos en esta función y en este lugar. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, diga, de lo que éramos, a la luz admirable, a lo que ya somos, a su luz. Apocalipsis 1:6 dice lo mismo: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces, el deseo de Dios es que seamos un pueblo de sacerdotes. El sacerdote, ¿qué fue lo que pasó? Porque era la historia de Josué, le estaba yo mencionando al principio. Y déjenme les platico más con detalle lo que pasó con Josué. ¿Por qué Josué se contaminó? ¿Por qué Josué se corrompió? Porque a veces suceden cosas, porque a veces nosotros nos corrompemos por necios, porque caemos en pecado, pero a veces las circunstancias y las cosas de la vida nos hacen que nos corrompamos. A veces nuestros mismos padres y nuestra misma familia nos empujan a la corrupción, a que nos contaminemos. Y eso le sucedió a Josué. Déjenme les platico la historia. Cuando en el año
600 o 600 y pico, o 500 a finales del año 500, antes de Cristo, el pueblo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió a Judá. Llegó y mató a mucha gente muy importante. Él mató a los principales príncipes, mató al rey Joacim y agarró al sumo sacerdote y lo mató en presencia de toda su familia. El sumo sacerdote era Sedaías, abuelo de Josué. Entonces agarró y al hijo de él lo denigró y se lo llevó a Babilonia. Su hijo se llamaba Josadac. Y Josadac, ya en el cautiverio, tuvo un hijo que se llamaba Josué. Josué nació en el cautiverio. Él no nació en tierra de Judá, él nació en Babilonia. Y la mamá y la familia pues tenían mucho miedo que lo mataran, porque al papá Josadac no lo mataron, pero lo maltrataron mucho. Entonces él era el que seguía de ser maltratado, el que seguía de ser muerto, el que seguía de ser desaparecido, porque sobre él estaba la herencia divina. Él tenía la herencia, él tenía el señalamiento, él tenía la dinastía. Entonces su mamá le dijo: tú, perfil bajo, mijito, disfrázate de babilonio. ¿Y qué pasó? Pues se disfrazó de babilonio, y por salvarle la vida a la mamá, a la familia, todo eso, le dijo: aprende a bailar y mézclate entre las fiestas de los babilonios. Y se contaminó y aprendió a bailar quebradita Babilonia, ¿ya? Pasito duranguense babilónico. Empezó a ir a antros, empezó a contaminarse, y la Biblia lo dice claramente, que las mujeres fueron las que corrompieron a los hijos de Dios. Lo menciona en Esdras 9 del 1 al 2. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de las cananeas, de las heteas, de las fereceas, de las jebuseas, que son tremendas, de las amonitas, de las moabitas, de los egipcios y de los amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado. Entonces Josué pues no se sentía. Llegaron y lo agarraron y le dijeron: Josué, Dios te ha escogido para ser sacerdote. Y lo decía: ¿quién, yo? Si tú. No, será otro Josué. Y dice la palabra de Dios, fíjense, dice la palabra de Dios que no lo encontraban. Dice en Esdras 8:15, dice: y los reuní junto al río de Ahava, acampamos 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí a ninguno de los hijos de Leví. No los encontraba. Pero en Esdras 8:17, 2 versículos más, dice: y los envié a Ido, jefe del lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos la palabra que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen. Así, agárrenlos y a la buena. Tráiganos los ministros para la casa de nuestro Dios. Tuvieron que traerlos. ¿Y por qué no venían al llamado que había hecho Esdras y Nehemías y todas esas gentes? Pues porque tenían vergüenza, porque tenían culpa, porque tenían el rabo entre las patas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se habían consagrado, no habían permanecido en el sacerdocio, y les daba mucha vergüenza. Y ahí el episodio de por qué la culpa, porque esto nos sucede, bueno, no quiero decirle que nos suceda a nosotros, ¿verdad?
Pero quizás una de las cosas más importantes para hacer y llevar a cabo la decisión divina que Dios ponga sobre tu vida es tener que despojarte de tu pasado, tener que dejar lo que hiciste mal y tener que decir: me equivoqué, Dios, pero he aquí tu siervo. Y que encontraron a Josué, lo encontraron ahí escondido en un antro, no se crean, quién sabe dónde lo encontraron, pero lo encontraron. Y Josué dijeron: tú eres el hombre, tú eres el único que queda de los descendientes de los hijos de Aarón. Y ahí iba con mucho miedo. ¿Por qué les digo que iba con mucho miedo? Porque había un problema en la función sacerdotal. Cuando alguien ejercía la función de sacerdote en forma inadecuada, cuando alguien ejercía la función de sacerdote contaminado, cuando alguien no se purificaba y no hacía las cosas bien delante del lugar santo, delante del templo, su vida era cortada inmediatamente. Entonces él tenía mucho miedo de hacer las cosas mal. ¿Por qué? Porque estaba su vida en juego, estaba su vida en riesgo. Pero quizás él tenía más miedo de que perder la vida. Él tenía miedo de perder su vida eterna. Más que perder la vida natural, es perder la vida eterna, porque la vida eterna tiene mucho más valor que la vida natural, y hacer algo malo delante de Dios le da mucho temor. Entonces es donde tuve esta revelación preciosa. Y ahora sí, vamos a irnos poco a poquito, de versículo en versículo, viendo lo que pasó en la corte celestial, cuando Josué ya por fin se presentó en una revelación espiritual ante Dios y dijo: Señor, aquí estoy, pero veme cómo estoy vestido, de babilonio, todo mugroso, todo lleno de pecado. Son mis ropas viles, es lo que me tocó a mí vivir. Quizás no era mi voluntad de niño haberme contaminado, pero pues si no, cómo me escondían, si no, cómo sobrevivía. Y esto me tocó a mí vivir. Esta es la circunstancia de mi vida. En las circunstancias de mi vida hubo pecado abundante. Fue lo que me tocó, el ambiente que yo me tocó vivir. Y aquí empieza Zacarías 3:1, en una corte donde está Dios Padre, donde está Dios Hijo, donde está el Espíritu Santo, donde están muchos ángeles y donde está también Satanás acusándolo. Dice en versículo 3:1: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Debemos de saber que en el cielo hay tribunales. A veces has sufrido una injusticia, tienes algún asunto pendiente que te gustaría que un juez justo lo arreglara. Hay en el cielo un tribunal y puedes tú llevar tu caso al tribunal delante de Dios. Este era un caso muy específico donde todo el pueblo de Dios estaba en juego, donde era la selección del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote estaba contaminado. Y se presentó, dice, me mostró el sumo sacerdote Josué. Ahí estaba Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, diga nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, que no había venido a la tierra, por lo tanto no se llamaba Jesús todavía, era el enviado de Dios. Y Satanás está a su mano derecha señalándolo, acusándolo. Entonces debemos de recordar lo que dice Apocalipsis 12:10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Hijo Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, que dice día y noche. Pasamos al versículo 2 de Zacarías 3:2 y dice Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda.
¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Así está hablando. ¿Y hay alguien que nos defiende delante de Dios? ¿Hay alguien que nos defiende en la corte celestial? Sí. ¿Quién es nuestro abogado? Cristo, nuestro sumo sacerdote. Dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Quién? El justo. Porque Jesucristo es justo, entonces nos puede defender. Porque Él nos da su justicia. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nosotros somos perdonados por la justicia de Cristo. Así que nuestro perdón no depende de que Dios quiera, por así decirlo, o que Dios no esté tan enojado con nosotros. No. El perdón de nuestros pecados está en la justicia de Cristo. Por eso debemos de acercarnos confiadamente, arrepentidos, y solicitar misericordia y perdón por nuestros pecados. Porque tenemos un abogado, quien aboga. Y estaba, dice Josué, vestido de babilonio, lleno de suciedad. Y lo primero que hace Jesús delante de Dios es reprender al diablo. Y lo reprende bien reprendido, lo reprende 2 veces. Que Jehová te reprenda. O sea, tú aquí no cuentas. Si viniste a acusar, que Jehová te reprenda. Tu opinión está sin cuidado. Cuando nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado, todos los problemas que presentamos ante Dios son entre Dios y yo. Punto. El acusador allí es silenciado inmediatamente, diga inmediatamente, y doblemente por nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos a nuestro abogado. Claro que si nos presentamos de nuestra gana, así por nuestras fuerzas, pues nos va a ir muy mal, porque nos va a trapear el diablo, ¿verdad? Pero si nos respaldamos y nos ponemos detrás de Jesús, lo primero que hace Jesús es reprender a Satanás. Que Jehová te reprenda, ¿verdad? Y pácatelas, te vas de aquí. Todo lo que arreglemos va a ser entre Dios y tú. Y allí el juicio, de allí la corte siguió sin el diablo ya. Todo se arregló entre Dios y Josué. Digo, ya, quitado ¿verdad? Como cuando se quitó a Saúl de la vida de David, digo, y quitado ¿verdad? Dios y tú se arreglan por medio de Jesucristo, porque tú tienes un abogado que es Jesucristo. Dice aquí en Zacarías 3:3: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, estaba delante de Jesús vestido de vestiduras viles. Y les quiero decir una cosa, dice en la primera epístola de Juan que Dios es luz y que Dios no tolera el pecado. Y que Dios, cuando estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces ya está presente, lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo es verlo cómo está. Y decirle: ay, Josué, qué buena contaminadota te pusiste, ¿verdad? Y habló el ángel, dice en Zacarías 3:4, y mandó a los que estaban delante de él, una legión de ángeles, dijo: a ver, vengan, límpienme a este Josué, quítenle esas vestiduras viles. Y lo dejaron desnudo. Porque Dios nos quita todo y nos debemos de presentar siempre delante de Dios como somos, sin tapujos. Ante Dios estamos desnudados. Pero dijo: mira, he quitado de ti tu pecado, y ahora vístanlo con ropa de gala, con vestidura sacerdotal, con vestidura fina, el traje más hermoso que hay en el cielo.
el trabajo más lindo, más limpio. Eso es nuestra alma, diga, nuestra alma. Nuestra alma está sucia, está llena de manchas que nos avergüenzan, que nos atan. Yo me imagino a Josué delante de Dios y delante de todos, de los ángeles, delante de Satanás, así, amarrado, avergonzado, sin nada que hacer. Y todo lo hace Jesús. Todo lo hace Jesús. Quítenle la ropa sucia. Él se deja que se la quiten. Pónganle la ropa de sacerdote. Él se deja que se la pongan. Y es vestido de honra. Estaba vestido de vergüenza y Dios lo viste de honra. Estaba vestido de deshonra y Dios le da vestidura de gala. Dice Efesios 4:22 al 24 que esto es lo que Dios hace con nosotros, con todos nosotros. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, diga, de la vestidura del alma, de la vieja vestidura de Adán, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El problema es que si no nos quitamos la vieja vestidura, en la vieja vestidura caemos en vicios engañosos. Vicios de ver lo que no se debe ver, hablar lo que no se debe hablar, sentir lo que no se debe sentir. Son vicios engañosos que la vieja vestidura que viene de Adán nos tiene. ¿Qué es lo que debemos hacer? Quitarla, despojarlo, morir. Dice, crucificar. ¿Qué? Lo que yo, mi ropa, mi alma, tengo que despojarme de ella, tengo que retirarla, tengo que desnudarme. ¿Para qué? Para que sea vestido de la ropa de Cristo, de la nueva ropa de Cristo. Dicen, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso va a ser inmediatamente Jesús con Josué. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad a la verdad. Porque hay una cosa muy importante que de nosotros debemos de saber. Nosotros somos vestidos de la justicia de Cristo. ¿Y eso hace que nosotros seamos justos? No. Somos vestidos de la santidad de Cristo. ¿Y eso hace que nosotros seamos santos? No, es la santidad de Cristo la que nos cubre. Es la justicia de Cristo la que se nos da. Y esa vestidura nueva nos va transformando poco a poco. Nos va transfigurando en una metamorfosis. Y esa metamorfosis solamente se logra si nosotros nos vestimos de la vestidura sacerdotal. Pero esa vestidura sacerdotal no es nuestra, es de Jesús. Pero cuando nos cubrimos con ella, nosotros somos mudados a un nuevo hombre, transformados en una nueva criatura. ¿Con qué? Con la vida de Dios. La vida de Dios nos da nuevos genes, la vida de Dios nos transforma. Pero no es nuestra, es de Dios. Y va a volver hacia Dios. El chiste es irnos con ella, con esa vida nueva que viene del cielo y que nos hace una nueva criatura, que nos hace una nueva selección. Ya no somos una especie natural de aquí de la tierra, ahora somos una especie que viene del cielo, una especie celestial, la cual nos transforma y nos hace un nuevo hombre y una nueva mujer, porque nos cubrió. Así le dijo Ruth a Boaz, ¿verdad? Su pariente, su redentor. Le dijo, redímeme. Le dijo, cúbreme con tu manto. Eso era la redención. Así le decimos a Jesús, cúbrenos con tu manto, porque eres nuestro redentor. Cuando nos cubres con tu manto, nosotros somos transformados, dignificados, santificados, honrados. Pero tiene que ver también una cosa muy importante que está en el versículo 5, Zacarías 3:5. Y después dijo, primero cámbienle la ropa y después pónganle la mitra.
Diga, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba de pie. Este es Jesús. Le digo, póngale mitra. Diga, mi cabeza. Es muy importante tu cabeza. Es muy importante que en tu cabeza se pongan los sentimientos de Dios, los pensamientos de Dios, la pureza de Dios. Está aquí en la cabezota. O sea, es una actitud que tenemos que tener de recibir en nuestra cruz interior, en nuestra consagración, de recibir una nueva mente. En Romanos 12 dice de una manera muy bonito, dice Romanos 12 del 1 al 2, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Primero, despojarse de el sacrificio vivo es despojarnos de nuestras vestiduras sucias, que es vuestro culto racional. Y no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento, diga, mitra, pensamiento de Dios, sentimiento de Dios, porque que el alma se envuelva en la mitra de Dios, en la mente de Dios para nuestras vidas, para que sepas y compruebes cuál es la buena, diga, buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Es un proceso de crecimiento. Es atrio, lugar santo, lugar santísimo. Es, primero sé la voluntad buena de Dios, pero yo quiero serle agradable. Bueno, segundo paso, la mente me va llegando a ser bueno, ahora será agradable a Dios, porque una cosa es ser bueno, pero otra cosa es ser agradable a Dios. Buscad siempre en todo serle agradable. Pero hay algo más, diga, hay algo más. Perfecto. Tercer paso, perfecto. Para eso se necesita mente renovada, la mente de Cristo, la mitra de Dios, la corona, lo que se le ponía a la cabeza al sacerdote, el trapito ese blanco con una diadema, turbante, disculpa, un turbante especial que daba vuelta, que era de 3 vueltas: buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Hay muchos versículos muy interesantes. En Colosenses 1:21 dice: vosotros también eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Dónde éramos enemigos de Dios? Aquí. Lo primero que tenemos que hacer es dejar de ser enemigos de Dios aquí. Dios es tu amigo. Dios tiene un buen propósito para ti. Dios es bueno, Dios es justo. Dios te tiene aquí para un buen fin. Si te conviertes en amigo de Dios como Abraham, si te conviertes en amigo de Dios como Jacobo y los hijos de Zebedeo, Juan y Pedro, si te conviertes en amigo de Dios como Pablo, vas a ver cosas extraordinarias en tu vida. Vas a vivir propósitos admirables en tu vida. ¿Por qué? Porque dejaron de ser enemigos y se convirtieron en amigos. Porque eso es lo natural. Lo natural es que por naturaleza seamos enemigos de Dios en nuestra mente. Eso es lo primero que nos enfrentamos cuando traemos a la gente a Cristo. Empiezan a la gente que todavía no tiene su mente renovada, empieza, ¿y por qué Dios? ¿Y por qué Dios permitió? ¿Y por qué? O sea, primero tienen que saber que Dios tiene un buen propósito para ellos. En el día en que dejamos de ver a Dios como enemigo y vemos a Dios como nuestro amigo, y que Él tiene un propósito, y que todas las cosas que nos pasan, como le pasaron a Josué, son para nuestro bien, como dice Romanos 8. Todos los que aman a Dios, todas las cosas son para su bendición. En ese momento nosotros somos una mente renovada delante de Dios. Dice
En Éxodo 28:36 dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella una grabadura de sello, dice, que diga santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas por todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas las cosas santas, ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Esta es la orden de la mitra, que debía decir siempre santidad a Jehová. La santidad a Jehová es muy importante que la tengamos aquí. Santidad a Jehová. Ese era el anhelo de David, después de haber cometido y metido muchas veces la pata, y después de estar todo avergonzado delante de Dios, fue lo primero que le dijo a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dame una mente limpia. Dice en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La limpieza la da Dios. La santidad a Dios tiene que estar aquí en nuestra mente. Dios dice en el nuevo pacto que viene por medio de la sangre de Cristo, dice: pondré mi ley en tu mente y la escribiré en tu corazón. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el versículo que me encanta y que yo siempre digo antes de subirme a predicar, el Salmo 19:14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos siempre los dichos de mi boca, y sean más gratos todavía las meditaciones de mi corazón. Siempre que estén ustedes y vengan pensamientos malos en sus, que dice en Efesios 6 que son dardos ardientes que el diablo dispara sobre nuestros pensamientos. El Salmo 19, la mitra, diga, la mitra de Dios: santidad a Jehová. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Eso es traer la mitra de Dios, porque es muy importante, porque la vestidura santa te trae la nueva vida, la vida en Cristo, pero tienes que tenerla y recibirla con una mente de Dios. Dice en 1 Corintios 2:16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque Dios no la pone. Dispone una mitra para cada uno de nosotros de su santidad. Y seguimos en el Zacarías 3 del 6 al 7. Ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar, y acabamos en un versículo, en dos versículos bárbaros, tremendos, hermosísimos. Dice: y el ángel de Jehová, diga Cristo, amonestó a Josué. Le dijo: te pongo ropa de sacerdote, te pongo mitra de santidad, pero ponte bien listo. Fíjate bien, y fíjate bien lo que te voy a decir. Se lo dijo serio, lo amonestó y le dijo: así dice Jehová de los ejércitos. Jehová Shabaot es de los ejércitos. Porque solamente Dios te puede hacer que venzas, porque solamente Dios puede hacer que ganes, porque solamente en Dios está la victoria. Dije, y le dice: si anduvieres por mis caminos, en mis caminos. Fíjense bien, nos está dando un secreto. Si anduvieres en mis caminos y si guardares, así guardar como un tesoro, mis ordenanzas, también tú gobernarás sobre mi casa. Dice uno: sobre la casa de Dios. La casa de Dios es todo.
Son galaxias, son miles y millones de estrellas. ¿Y cuándo vas a gobernar? Por muchos. El tiempo no va a ser problema ahí, porque la eternidad no tiene fin ni antes ni después. Ahí el tiempo no importa. También tú gobernarás sobre mi casa. Una promesa, diga, herencia. Nos da herencia de gobierno, nos da herencia de bendición, nos da herencia de gloria. También tú gobernarás sobre mi casa. También tú guardarás mis atrios. Y entre estos, o sea, cuando dice entre estos, uno se imagina entre un pueblo lleno de gente humilde. No, cuando dice estos no está hablando del pueblo de Israel, porque están teniendo una revelación de las cortes celestiales. Está hablando de los ángeles, está hablando de seres enviados de Dios, de los que habitan el cielo. Y entre estos que están aquí, yo te daré tu lugar. Yo te daré tu lugar. ¡Qué promesa! Esa es la restauración del sacerdocio. ¿Quién quiere ser restaurado en el sacerdocio? ¿Quién quiere que Dios restaure su vida? Quite todo un proceso, es el quitar la ropa sucia, el poner la ropa limpia, la vestidura del sacerdote, la vestidura de Cristo, la mitra, el pensamiento. ¿Para qué? Para recibir la herencia. La herencia, hermanos, la herencia. No herencia que recibimos aquí, casas, carros, que no sirven más que para que los hermanos se peleen por ellos, ¿verdad? Por las herencias. Y que son limitadas. Esta es la herencia eterna, la herencia de los hijos de Dios. Una herencia que no se corrompe, tesoros en el cielo. El reino de Dios son tesoros para siempre y en toda la eternidad. Le voy a pedir que por favor al grupo de alabanza pase. Y entre lo que pasan les voy a platicar una anécdota. No viene en la Biblia, pero yo sé qué sucedió, porque es lo que sucede. ¿Qué pasó después con Josué? ¿Qué pasó con Josué, el sacerdote? Yo me imagino que fue y que inauguró el segundo templo, lo consagró. ¿Quién consagró el segundo templo? Josué. ¿Y cómo fue a consagrarlo? Temblando. Iba así, todo miedoso. Después de todo lo que había pasado, de la revelación tan poderosa que tuvo, iba todo temblando Josué. Ay Dios, no me vaya a morir aquí. Porque Dios te transforma, sí, pero lo humano no se te quita lo miedoso, ¿verdad? Y que si tenían temor a Jehová, claro que tenían temor a Jehová. Y ahí iba Josué ante todo el pueblo. Y llegó al templo. Y se presentó delante de Dios. E hizo la oración de consagración. Una oración preciosa, donde que consagró el segundo templo. El segundo templo no era igual que el primero era grandioso, hecho con mucho lujo. Esto lo hicieron ellos, el segundo templo lo hicieron con mucha dificultad. Pero les dijo Dios, no se preocupen, está más chiquito, está más feíto, no importa, porque la gloria postrera será mejor que la primera. No importa el lugar, no importa la construcción, lo que importa es la gloria de Dios. Y ahí estaba Josué. Y cuando hizo la oración de consagración, todo asustado, teniendo temor de que su vida fuera cortada, en ese momento se empezó a llenar de humo. Se empezó a llenar de humo todo el lugar. Y la presencia de la gloria de Dios llenó el segundo templo. Igual, no, más que la primera. Porque la gloria postrera siempre será mejor que la primera.
Y cuando Dios te manda algo, Dios te respalda. Y Josué oró y todo el lugar se llenó de su presencia. Aquí me quedaré, tu presencia guardaré, no me moveré. Aquí me quedaré, tu presencia guardaré y no me moveré. Aquí me quedaré, tu presencia guardaré y no me moveré. Aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Vamos a bendecirlos a todos. Bendito Padre Celestial, yo te ruego que restaures nuestras vidas, Señor, en el sacerdocio santo que tú nos has puesto. Restaura a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Restaura a cada uno de los que nos están escuchando en sus hogares, Señor. El sacerdocio que tú nos has indicado, Señor, es algo que tú solamente puedes hacer en nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Señor, con una vestidura sacerdotal. Bendícenos con una mitra santa, Señor. Y así, Señor, si guardamos, Señor, y permanecemos en ti, lograremos llegar, Señor, a tu presencia y seremos, Señor, bendecidos siempre, Señor, con tu herencia y tu propósito. Señor, yo bendigo a todos los que nos escuchan, Señor. Los bendigo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Tu presencia guardaré y no me moveré. Aquí me quedaré, tu presencia guardaré. En mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. En mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria, y no me moveré. Aquí me quedaré, tu presencia guardaré y no me moveré. Aquí me quedaré, tu presencia guardaré, no me moveré. Aquí me quedaré, tu presencia guardaré, no me moveré. Aquí me quedaré, tu presencia guardaré.